Hola, buenos días. Les vamos a presentar el tema 4.4, método sociométrico, presentado por María Guadalupe Ortega Lanuza y Verónica Ríos Pineda. A continuación, mencionamos algunas definiciones y características que plantean diferentes autores. Cabrera menciona que se denomina sociometría al conjunto de técnicas que tiene por objeto conocer las relaciones internas de un grupo y el rol o la posición que el sujeto ocupa en ellas. Bisauta nos dice que el método sociométrico es el estudio de los rasgos psicológicos de las poblaciones mediante el cálculo matemático para deducir modelos de interrelaciones espontáneas entre las personas. El Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana nos dice que es una técnica de análisis y evaluación cuantitativa de la organización de las relaciones interpersonales en el seno de los grupos. Algunos datos de interés sobre este método es que su creador fue Jacob Levin Moreno, quien fue un psiquiatra, psicosociólogo, teórico y educador rumano-judío, quien fue discípulo de Freud. En 1934 se publica la primera obra de referencia a esta técnica. Su ámbito de aplicación es fundamentalmente en la escuela. El test sociométrico se utiliza para el estudio de grupos naturales y sus deseos subjetivos. Permite dibujar su estructura informal y posibilita que el sujeto tome conciencia de sus emociones. Este método estudia diferentes tipos de relaciones: atracción-rechazo, interacción e interacción de hecho. Por cada una de estas relaciones se pueden plantear diversas preguntas. Los tipos de preguntas dependen del tipo de relación. Por ejemplo, atracción-rechazo se pueden plantear las siguientes: ¿a qué miembro del grupo prefieres? ¿A quién no prefieres? Dentro de las relaciones de hecho o deseadas, planteamos: ¿con quiénes juegas en el patio? ¿Con quién te gustaría jugar en el patio? Y en las percepciones, ¿quiénes crees que te elegirían a ti? ¿Y quién crees que no te elegiría? El proceso de construcción se lleva a cabo en tres fases. En la fase número 1 se lleva a cabo la elección y descripción del grupo, la elección del criterio sociométrico y la formulación de preguntas. En la fase número 2 se realiza la elaboración del cuestionario y finalmente en la fase número 3 se realiza la elaboración de la matriz sociométrica o sociomatriz, el análisis cuantitativo o índices y la interpretación individual o grupal de las relaciones. De tomar en consideración diferentes aspectos dentro de la fase 1. Aquí mencionamos algunas de ellas. Bueno, pues es una técnica sencilla de aplicación en los grupos pequeños, se puede aplicar en edades tempranas, puede ser de manera oral. Debemos tener claro qué tipo de relaciones queremos estudiar para formular las preguntas correspondientes: criterios afectivos, simpatía, antipatía, criterios funcionales, capacidades del sujeto. Algunos consejos que se nos dan para la formulación de las preguntas es que debemos proponer una actividad, ya sea una fiesta, una excursión, diferentes actividades en el patio, etc. La actividad debe estar en consonancia con el grupo y el número de lecciones que puede hacer cada sujeto debemos de ponerlas de maneras limitadas versus ilimitadas. Consideraciones en la segunda fase: elaboración del cuestionario. Se debe de contemplar los criterios de elaboración del cuestionario. En la estructura, llevar a cabo la información, objetivos, datos de identificación del sujeto y las preguntas. En el formato, dejar suficiente espacio entre preguntas para que el sujeto responda. Las preguntas de aceptación o rechazo preceden a las percepciones. Aquí mostramos un ejemplo del cuestionario donde al inicio se muestra la indicación a realizar, posteriormente los datos de identificación del sujeto y después las preguntas de aceptación, rechazo, percepción de aceptación y percepción de rechazo, en donde en cada pregunta se da el espacio suficiente para que el sujeto pueda responder a dichas preguntas. Consideraciones, tercera fase: elaboración matriz. La matriz sociométrica
Es una tabla de doble entrada donde aparecen los mismos sujetos en el eje vertical y en el horizontal. En las filas aparecen las selecciones y los rechazos realizados por el sujeto. En las columnas aparecen las selecciones y los rechazos recibidos por cada sujeto del grupo. No existe ordenación de los sujetos. Las selecciones se puntúan con 1 y los rechazos con un -1. Si son más de una elección, se considerará el orden y el signo. 2, -2, 3, -3. A veces se realizan matrices parciales. Consideraciones tercera fase. Análisis cuantitativo. Algunos valores sociométricos, filas. E positivo, número de elecciones emitidas por el sujeto. E negativo, número de rechazos emitidos por el sujeto. R positivo, número de elecciones recíprocas positivas. R negativo, número de elecciones recíprocas negativas. Algunos valores sociométricos, columnas. E positivo, número de elecciones positivas recibidas. E negativo, número de rechazos recibidos por el sujeto. R positivo, número de elecciones recíprocas positivas. A continuación presentamos la relación entre los valores sociométricos, índices sociométricos individuales. Y número 2, de manera grupales. Consideraciones en la tercera fase, interpretación cualitativa. Elaboración de un histograma grupal. Se presentan en un plano las selecciones y los rechazos. También se pueden representar en planos distintos. Se utilizan signos convencionales. Aquí se muestra un ejemplo de los signos que se pueden utilizar para realizar esta elaboración de histograma. En donde las líneas representan la elección en un sentido, las líneas punteadas la elección mutua y las dos líneas el orden de la elección. De igual manera se presenta un ejemplo más donde aquí se representan con letras el nombre de los sujetos a los cuales se les fue aplicado el cuestionario. Y con la matriz de ejemplo así quedaría. Las flechas de color rojo representan la elección, las flechas de color verde el rechazo, los círculos a las mujeres y los triángulos a los hombres. Y dentro de la tabla se presentan los números negativos y positivos como se lo ha comentado anteriormente. Aislado, no recibe y no elige a nadie. Olvidado, elige a otros y no lo elige nadie. Rechazado, sujeto que solo recibe rechazos. Aquí mostramos un ejemplo de lo anteriormente mencionado.